Y quiero de entrada agradecer la bendición de poder estar compartiendo con ustedes. Hay un pasaje que está en el capítulo eh, 6, el verso 48. Dice, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Bueno, sobre todo en esta hora hay un pasaje que a mí me llama la atención porque es precisamente lo que dice la escritura a la cuarta vigilia de la noche. Jesús dijo, velad. Eso significa estar atentos, estar pendientes, estar muy, es decir, vigilante, que no nos sorprenda la noche durmiendo. Primero, porque lo dijiste ahora, no sabemos del día y de la hora, pero Jesús dijo unas palabras que nos dan a nosotros una semblanza de lo que significa el retorno de Jesús. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. Hay cosas que estamos mirando. La vigilia fue dividida, la noche fue dividida en 4 vigilias, en 4 espacios. La vigilia es una, la noche, pero en 4 espacios de tiempo. El anochecer, que es de las 6 a las 9, cuando ya va empezando a caer la noche, la oscuridad, y el anochecer o la medianoche, después de 9 a 12 de la noche, y el canto del gallo, que es de las 12 a las 3 de la mañana, y el amanecer propiamente dicho de 3 a 6 de la mañana. En esa es en la primera vigilia, anochecer, segunda medianoche, tercera canto del gallo y cuarta vigilia, el amanecer. Recordemos esas 4 vigilias de duración, de cada una con un espacio de 3 horas. Quiero hablar de esto porque aunque Jesús no dijo el día ni la hora, Jesús dijo la hora. Jesús dijo a la hora que no pensáis. ¿Cuándo es que uno no piensa? Cuando duerme. Hay veces que hay que admitir, no todo el mundo, pero hay quienes cuando duermen no piensan, solo sueñan. Por eso es que la Biblia habla y dice el apóstol Pablo advirtiendo, es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca la salvación que cuando creímos. Quiero definir que el mundo está viviendo la medianoche. Hay 3 pueblos. Uno es el mundo, 2 es la iglesia y 3, perdón, el mundo, Israel y la iglesia. 3 pueblos, esos 3 pueblos hay. El mundo, que es el último, el que está más atrás. Israel, que va delante de ellos. Y la iglesia, que definitivamente es la que está a la vanguardia de todas estas cosas y conociendo el tiempo, que es ya ahora. La que conoce el tiempo es la iglesia. ¿Por qué? Porque hay 2 maneras de ver el tiempo. Uno,
a través del Cronos, que es el sol, y dos, el Kairos, que es el tiempo regido por otro sol. Ese es el sol de justicia, ese es Jesús de Nazaret y esa es la iglesia. Todo lo que se dice de Jesús se dice de la iglesia. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, nosotros somos la luz del mundo. En el nombre de Jesús quiero decirte estas palabras. Entonces, hay dos vigilias en las cuales está el mundo. Una, el anochecer, y ahora la medianoche. No tienen más vigilia. El mundo está viviendo la medianoche. Lo va a tomar cuando sean sorprendidos. ¿De dónde viene? El anochecer los tomó en Adán cuando el pecado, y la medianoche los tomará en el reino, cuando el reino del anticristo se cubra de tinieblas. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. No puedo detenerme demasiado para compartir porque, es decir, explicar estas vigilias de la noche. Uno, el anochecer, cuando cayó el pecado, cuando Adán cae en pecado, y ahí les anochece. Y la medianoche, lo pleno de la oscuridad, entonces cuando ya es decir, el reino del anticristo, la muerte del Cristo que cubrió tinieblas, y de ahí empezó, pues claramente hay que decirlo, el rechazo del Mesías es tinieblas, el desechar la luz. La Biblia dice que la luz vino al mundo y los hombres amamos más las tinieblas que la luz a causa de nuestras obras que eran malas. Pero eso es condenación. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, uno, cuando cayeron en pecado; dos, cuando desecharon la luz, cuando amamos más las tinieblas que la luz. Eso es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amamos más las tinieblas que la luz a causa de nuestras obras. Permítame entonces decirle algo que vale la pena destacarlo en esta mañana. Es ahí, en esa vigilia de la noche, la medianoche, es decir, vuelvo y reitero, voy porque por razón de tiempo. Ahí está el mundo, en la medianoche. Está apenas entrando a la plena oscuridad. Como dije ahora, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Mientras a unos les ha sorprendido las tinieblas, a otros les viene amaneciendo, a otros ya sobre ti amanecerá Jehová. Nosotros somos hijos del día, nosotros somos luz, y por esa razón dice la Biblia, no sorprende, el día no sorprenderá, es decir, ni durmiendo, por lo cual dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dormir entre los muertos no significa estar muerto, estar dormido entre los muertos. Esas son las dos vigilias que tienen al mundo. Está ya entrada la medianoche, ya empezará también Dios a alumbrarles. Hay quienes del mundo ya van empezando a ver, y el pueblo de Israel está en la tercera vigilia de la noche. Israel está en la tercera vigilia de la noche, cuando el anochecer los tomó, cuando ellos quisieron o hicieron a un lado
y dijeron: caiga su sangre sobre nosotros, cuando desecharon la luz, cuando hicieron a un lado a Jesús de Nazaret. Esta palabra entonces los toma. Ellos vienen precisamente cuando Israel rechaza. Siempre tuvo un problema con el rechazo del Mesías. Siempre lo tuvo. El Mesías fue anunciado en la palabra profética, no creyeron. Y cuando ya empezó la medianoche empezó con la dispersión del poder del pueblo judío, y llegaron a un momento dado, la parte más crítica, donde las tinieblas vinieron, es decir, fueron dispersos, y las tinieblas, es decir, el punto álgido de las tinieblas para Israel llega precisamente en la Segunda Guerra Mundial, donde se dijo casi, muchos pensaron: Israel no vuelve a ser nación, Israel no puede, es decir, sobrevivir el odio y todos los ataques hitlerianos y sobre todo la Alemania nazi. Ahí los sorprendió la medianoche, el holocausto judío, todo lo que fue el antisemitismo. Esa fue la medianoche. Israel viene como, es decir, la parte, lo que significa el canto del gallo. Esa es la tercera vigilia de la noche. Ahí está Israel. ¿Cuáles son las características del canto del gallo? De 12 a 3 de la madrugada. No cantará el gallo sin que me hayas negado. Me habrás negado. Eso no se lo dice solamente al apóstol Pedro, al discípulo. Más bien en ese tiempo todavía no se había graduado como apóstol. Entonces lo que hace es decirle: no cantará el gallo sin que hayas negado que me conoces. Y ahí está Israel. Eso se lo dice: y lo que a vosotros digo, entonces a todos lo digo. Y precisamente es la tercera vigilia donde está Israel. ¿Cuál es la característica del canto del gallo? El negar a Jesús. Israel está todavía negando a su Mesías, que ahora es nuestro Mesías, que ahora definitivamente nosotros no podemos desconocer. Y dije que iba rápido, pues más bien para agotar la cuarta vigilia, porque dije que el mundo está en la segunda vigilia, Israel está en la tercera vigilia y la iglesia está en la cuarta vigilia de la noche, o sea, el amanecer. Hay otra cosa que hay que decir: Israel permanece negando a su Mesías, y si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Jesús de Nazaret, como la Biblia dice, él no puede negarse. Si nosotros, hablando de Israel y los apóstatas, le negaren, entonces Dios, dice la Biblia, no puede negarse a sí mismo. Él, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Recuerden que uno de los nombres gloriosos que tiene Jesús es fiel y verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces tenemos el mundo en la segunda vigilia de la noche, Israel en la tercera vigilia de la noche y la iglesia en la cuarta vigilia. Por eso leí el pasaje y dije: más a la cuarta vigilia de la noche. También lo dice, y voy a invitarles en el capítulo 35, perdón, capítulo 14, verso 35 de Mateo, que dice a la letra, dice:
de esta manera. Dice, mas a la cuarta vigilia, 14:25, perdón, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. La palabra mar son aguas. La Biblia dice que Jesús viene en las nubes son agua. Entonces, permítanme pues decirle, ir adelantando, pero voy a definir, si se me permite, de manera abuelo de pájaro, porque la noche de la iglesia, el anochecer de la iglesia, viene cuando Jesús de Nazaret dijo las palabras: la iglesia no tiene noche, tiene en medio del anochecer. Hay que admitir que Jesús de Nazaret dice unas palabras. ¿Cuáles palabras son? Nos toma la noche cuando Él dice me voy. Cuando Él dice me voy, y en ese momento nosotros apenas, es decir, viene Jesús con esas palabras, los discípulos se entristecen, pero la Biblia declara que Jesús siempre, la iglesia ha tenido la luz. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo entonces nos toma el anochecer a la iglesia? Cuando el ocaso, es decir, el amanecer viene a partir de después, inmediatamente después de la medianoche. Pero ¿qué sucede? Ya empezó, como dice la Biblia, que la luz de la aurora es la senda del justo, es como la luz de la aurora que va en aumento. Nosotros venimos de menos a más, va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, ¿qué pasó? La medianoche, por eso dije, la iglesia jamás ha estado a oscuras. Ha tenido la palabra profética que en un lugar oscuro alumbra. Y nosotros entonces vimos y tenemos a Jesús siempre con nosotros, pero es que nosotros somos la luz del mundo. Lo que sucede, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean las buenas obras y entonces conozcan, puedan ser alumbrados. Nosotros les alumbramos al mundo. Esa palabra, vosotros sois la luz del mundo, somos los que anunciamos y enseñamos la verdad y la justicia a las multitudes. Eso lo dice Daniel. Y los que enseñan la justicia alumbrarán como estrellas a perpetua eternidad. Nosotros, lámpara es a nuestros pies. Tu palabra ilustra nuestro camino. Uno, cuando empezó la iglesia es dada a luz. Todavía en ciernes la iglesia está como si estuviera un poco, es decir, los ojos de la iglesia no estaban, apenas empezaba a abrirse, dicen los ojos. Es en la cruz donde nace la iglesia, es ahí donde fluye agua y sangre, y esos elementos son vitales para la vida, porque nosotros salimos del Mesías, nosotros fluimos del Mesías, el Mesías, nosotros nacemos del Cristo, así como Adán tenía por dentro a Eva, Dios la sacó, así también en Cristo, que es el segundo Adán, sale la iglesia del Mesías, sale su Eva, si se quiere.
Entonces nace allí, nace con un poco, como se dice, de no distinguir, pero apenas empieza a discernir y alumbrar. Entonces de ahí que es lo que en aumento, la luz de la aurora en aumento, la senda del justo, eso somos nosotros. El anochecer entonces es eso, en donde aparece lo que significa la medianoche de la iglesia. La medianoche de la iglesia es la dispersión de la iglesia. Recuerden la persecución y fue dispersándose en los judíos y se fue regando por el mundo. La medianoche entonces se fue dispersando, vino una persecución y la iglesia como que se fue como opacada por las tinieblas. Recuerde el anochecer es decir, cuando hubo tinieblas en la tierra. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti. Ese es el consorcio de naciones de las cuales se explica de que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová. Hablamos de la iglesia. La iglesia siempre ha tenido luz, entonces lo que viene es de menos a más, hasta que la luz va en aumento, como la luz de la aurora. La Biblia habla del sol, y Jehová es mi luz y mi salvación. No solamente es luz, sino salvación. Entonces la salvación se va haciendo creciente. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche entonces va despertando la vista, la visibilidad del niño. Aquí entonces nosotros vamos a decir que la iglesia fue creciendo, fue saliendo de todo lo que es el tiempo más oscuro de la iglesia, donde parecía que la iglesia no iba a sobrevivir a toda esa persecución religiosa. Cabe destacar que las cruzadas y todo aquello que aconteció fueron es decir, los momentos críticos de la iglesia, donde la iglesia conjuntamente pasando por personas que llegaron a negar su fe por miedo a la misma muerte. Ese es el espacio como apostático, donde se empiezan a diseminar una cantidad de creencias, pulularon las doctrinas. Recuerde que hay tres tipos de doctrinas. Uno, doctrinas de hombres; dos, doctrinas de demonios; y tres, la sana doctrina, que es conforme a la piedad. La piedad tiene un secreto, y el secreto es: Dios fue manifestado en carne. Cuando viene esa apostasía de muchos, y todavía la apostasía no es un periodo que vaya de un año a otro. La apostasía es mantenerse negando al Mesías. Negar al Mesías, usted puede creer y negar su señorío. Aquí nosotros hablamos del señorío, de la autoridad, del espíritu en la iglesia, que es la luz de la iglesia, la vida de la iglesia, porque el cuerpo que es la iglesia, sin el espíritu estaría muerto. Es el momento en que la iglesia duerme, y entonces viene Lázaro, nuestro amigo, duerme, voy para despertarle. Por lo cual dice: levántate tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente entonces la iglesia despierta, que es una de las palabras que a nosotros nos debe tener en claro, que debe de ser para nosotros esa cuarta vigilia de la noche. No se olvide, más a la cuarta de la vigilia de la noche, Mateo 14:25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar,
Ya dije que andar sobre las aguas, Jesús viene en las nubes y todo ojo le verá. Esa es la venida visible, pero viene a nosotros como ladrón en la noche, sin ser ladrón, porque no viene a llevarse nada que no sea suyo. Nosotros somos de él. Es el rapto o el arrebatamiento o el levantamiento de la iglesia. Ese es el acontecimiento que será como una bofetada en la cara de los judíos. Habrán explicaciones, pero estamos aquí en la cuarta vigilia de la noche. Él viene en las nubes y hace escala en el aire, porque la potestad del aire será tomada. Recuerden que es la última, o si en el orden se puede, ninguna potestad o la potestad del aire fue la única que no fue dada, porque él la conquistó. Jesús conquistó la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire fue derrotado de manera aplastante y ahora puede decirse: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entre el cielo y la tierra está la potestad del aire. Esa potestad no le fue dada porque ustedes saben cómo se la ofrecieron a Jesús. Jesús le dijo: usted y yo no tenemos nada, yo no necesito nada. Esa potestad la voy a conquistar para que sea toda potestad en el cielo, en la tierra, y entre el cielo y la tierra toma la potestad del aire. Por eso dijo: toda potestad me es dada. Y la potestad del aire fue dominada, fue conquistada. En esa potestad del aire, por eso recibiremos al Señor en el aire. Por esa razón, para despojar totalmente, el completo despojo de las potestades superiores, y despojando las potestades de los principados, entonces triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vuelvo y digo, yo me disculpo porque definitivamente sería pretencioso. Tenemos un espacio, pero le dije al hermano Akerles: eso sí, voy a tratar de hacer así a vuelo de pájaro. Entonces la iglesia está en la cuarta vigilia. ¿Por qué? Porque dice Isaías de esta manera: a la ley y al testimonio. La ley no puede ser dejada atrás, porque la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Y cuando estamos ya en la luz y ya en la presencia de Cristo, yo he dicho, hermanos, Cristo, el asunto de que Cristo diga que nosotros, es decir, nadie nos arrebatará de su mano. Es de la mano de él que somos arrebatados, pero no arrebatados por otros, sino que la mano de él nos arrebata al cielo, para que nosotros en el arrebatamiento es tomar con fuerza para vencer la fuerza gravitacional y todas las fuerzas opuestas a que él lleve lo suyo. Pero permítame decirle una cosa: no es arrebatarnos, nadie nos arrebatará de su mano. Es como si estuviéramos en su mano, como si estuviéramos ahí en la palma de su mano. No, la iglesia no está en la mano solamente, simplemente. La iglesia es su mano, porque la iglesia es su cuerpo. ¿Y dónde está la mano? Pues en el cuerpo. Así que para arrebatarnos sería como decir: los quité de la mano, los arrebaté, como alguien tiene un objeto. Nosotros no somos, no estamos solo en su mano, somos su mano. Así que para arrebatarnos de la mano tendrían que amputarle la mano a Jesús o a Dios, como quiera, porque Jesús es Dios, eso no tiene vuelta. Entonces habrían que amputarle la mano a Jesús. Y ahí hay un problema, mis queridos hermanos. Nosotros somos la mano de Dios. Así que no vayamos nosotros a decir, simplemente vamos a decir esto que estamos afirmando ahora. Es una cosa que tiene que tener claridad. Somos parte, carne de su carne, sangre de su sangre, hueso de sus huesos, miembros los unos de los otros, y él es la cabeza,
que no es tampoco es un decapitado, porque el Cristo siendo cabeza y la iglesia siendo cuerpo son una unidad perfecta. Recuerde que nosotros no somos una unidad compuesta ni numérica, nosotros somos unidad perfecta, según lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 17, dice estas palabras: para que sean perfectos en unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, yo en ellos, tú en mí y nosotros en él. Somos perfectos, completos, plenos. No hay posibilidad del que se junta con el Espíritu, con el Señor, un espíritu es con él, perdón. Y lo que nos muestra a nosotros, muestre divídame un espíritu. Usted puede fraccionar, partir un cuerpo en pedazos, desmembrarlo, pero un espíritu no tiene carne ni hueso, y el que se junta con el Señor, un espíritu es con él. Un hombre se junta con una mujer y es una sola carne, pero la muerte separa, hasta que la muerte lo separe. Pero cuando es Cristo y la iglesia, un espíritu con él, somos un solo espíritu. Serán el hombre y la mujer juntados en la intimidad, son una sola carne. Nosotros somos un espíritu y por eso él viene a tomar lo suyo. Aquí, entonces, quería cifrarles esta palabra. Estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia. Quiero agradecer y digo, si alguien alguna cosa pudiera como a manera de explicación y quiere pues las preguntas, lo que sea, vendrá ya con mano a querles y con la ayuda de mi Señor Jesús, pues compartiremos. Pero nosotros estamos en la cuarta vigilia de la noche y Jesús vino a ellos en la cuarta vigilia. El arrebatamiento de la iglesia es inminente. Obviamente que aquí acontecer y el principio de dolores y todo aquello para que la iglesia sea dada a luz y salga. Es decir, de aquí del planeta Tierra. Me refiero a que de una vez la iglesia sea tomada al cielo para todo lo que Dios ha dicho. Estamos recuerde, velad pues. Usted ya sabe, el mundo en la segunda vigilia, Israel en la tercera y la iglesia en la cuarta vigilia de la noche, la vigilia del arrebatamiento. Quiero orar y quiero pedirle que estemos en pleno despertar, mantener nuestro entendimiento despierto, mantenernos en el entendimiento del Espíritu, no dejar que el Dios de este siglo vaya a velar, vaya a oscurecer nuestro entendimiento, porque nosotros somos la luz, tenemos la luz y la luz debe de estar encendida en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Dios y Padre Celestial, Jesús, esta gracias. madrugada invoco tu nombre, dándote gracias, Oh, que tu palabra corra, que el Dios, entendimiento bendito tuyo Dios, sea también en el bendito nombre de Jesús en Dios. cada uno de nosotros. Despierta nuestro limpio Aleluya, entendimiento, permite que la vigilia de la noche sean para nosotros aleluya, 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 solamente el punto de partida de este aleluya, aleluya, arrebatamiento glorioso en Cristo Jesús. Dios aleluya, les bendiga, el Señor les guarde, aleluya. en el nombre de Jesús de Nazaret.